Bienvenidos. Con ustedes nuestras consultoras de inmigración certificadas, Claudia Palacio y Gabriela Najar. Bueno, bienvenidos todos una noche más, de jueves, a este tour por inmigración. Ustedes ya conocen el formato, el esquema, saben que es un espacio de ustedes y para ustedes y que lo construyen a través de las preguntas que nos vayan haciendo. Como todos los jueves, nos encontramos aquí, Gabriela Najar y yo. Gaby, ¿cómo estás? Hola Clau, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto verte. Como que no te he visto en todo el día, pero qué gusto verte. Nos vemos desde las 8 de la mañana y seguimos celebrando estar juntas. Pero eso es Así cierto, es. porque disfrutamos trabajar juntas y disfrutamos crear este espacio para ustedes, y hablar un poquito de lo que está ocurriendo. Y yo me imagino que la expectativa que tienen hoy todos es bastante grande, porque la noticia de inmigración que salió ayer, aunque esperada, no deja de ser un bombazo. Digamos que en medio de todo, ya sabíamos que iban a empezar las rondas de selección con tiers específicos, eso no es un misterio. Creo que de pronto lo único que no habíamos considerado nosotros aquí en este espacio, Gaby, era la lista de transporte, porque creo que todo lo demás habíamos hablado en su momento, o sea, la parte de salud, la parte de las ingenierías, la parte, ¿cuál es la otra que salió? La francófona que se le está dando prioridad desde hace rato. Y pues bueno, ¿qué nos quedó? Agricultura y transporte fueron las otras dos categorías, así que pues nada, creo que en medio de todo estábamos como medio enfocadas. Así es, Clau. Y el de transporte ¿qué te decir? No me sorprende, sobre todo porque subieron a los choferes, sobre todo a los choferes, a los truck De drivers, los camión. subieron a una capacitación calificada por esa razón fue, precisamente, porque es una gran escasez que existe en truck drivers en Canadá y no han tenido la oportunidad de aplicar de residencia permanente solamente por nominaciones provinciales y cuando eran los famosos long haul drivers. Así que sí, fue sorprendente esa lista y sobre todo que lo más importante, Clau, es aclarar porque la gente está confusa, la gente piensa que es específico nada más, que a nadie más van a invitar, que esas son las listas, la lista es una lista cerrada de gente que van a invitar a aplicar, sino que existen confusiones, son prioridades, Clau, son ocupaciones prioritarias en donde se van a estar invitando, se va a anunciar con anticipación a cuáles se van a invitar y no significa que nada más van a invitar a ellos, a estos, y no significa tampoco que tienen que estar dentro de Canadá, también pueden estar fuera de Canadá, pero sabemos perfectamente bien que con experiencia dentro de Canadá tienen más puntos. Pero ¿qué es lo más importante, Clau? Creo que lo más importante es algo que tú y yo comentábamos hace ratito, que tienen que calificar en algún programa. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Sí, yo creo que ahí es de donde nace toda la confusión, porque ya hay comentarios en las redes sociales de que cualquier persona que tenga 6 meses de experiencia laboral en una de las áreas que están en esta lista puede calificar, pero lo que no se nos puede olvidar es que estos son programas, más bien van a ser rondas de selección que se van a realizar bajo el Express Entry. Y para poder entrar uno al Express Entry tiene que cumplir con los requisitos de uno de los tres programas de la categoría económica, que son el Canadian Experience Class, el Federal Skilled Trades y el Federal Skilled Workers. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a entrar bajo el Federal Skilled Workers, tengo que tener un año de experiencia calificada, continua y pagada. O sea que no es que yo me haya graduado ayer de la carrera, tenga 6 años, 6 meses de experiencia, dime cualquier cosa, desarrollador de software, y entonces ya hoy califique. Tengo que tener un año de experiencia. Puede que no sea como desarrollador de software, puede que sea como cocinero si quiero, pero tengo que tener un año de experiencia en alguna parte, pero por lo menos 6 meses tienen que ser en ese código que va a ser seleccionado. Pasa lo mismo con el Canadian Experience Class. Para los que están acá, que trabajan un año en Canadá, son los que entran por el Canadian Experience Class. O sea que no me puedo venir yo a estudiar aquí la carrera, supongamos, voy a decir cualquier cosa. Yo soy administrador de empresas en mi país de origen, y me vengo para Canadá a hacer una carrera de software developer y apenas me gradúo, trabajo 6 meses y entonces ya estoy adentro. Estoy adentro si cumplo con los requisitos del Federal Skilled Workers, pero no entraría por el Canadian Experience Class, porque para entrar por el Canadian Experience Class tengo que haber trabajado un año en Canadá. Entonces, seguimos con las mismas reglas de siempre. Las reglas no han cambiado. Las selecciones van a seguir siendo por puntos, pero tenemos una condición adicional que es haber trabajado por lo menos 6 meses en ese tier que se va a seleccionar. Va a seguir siendo por puntos. Ahora, lo que sí vamos a ver variación es cuáles van a ser los puntajes. Y aquí es donde empieza, porque ya recibimos varias preguntas de muchos de ustedes a nuestros correos electrónicos. Yo califico, yo califico.
Yo diría que sí hay muchísimas personas que van a calificar, definitivamente, porque es que también hay miles y miles y miles de personas que califican bajo el Federal Skilled Workers. La pregunta del millón es cuál va a ser el puntaje de selección. Entonces tenemos que esperar varias rondas, 4, 5, 6 rondas, para podernos dar una idea. A los desarrolladores de software los están seleccionando con, no sé, 460, porque hay muchos en el portal. Los médicos los están seleccionando con 420, de pronto los que son médicos especialistas, no sé, con 380. Pero tenemos que esperar que se vayan dando esas rondas de selección para poder ver cómo lo está manejando el gobierno y también como para entrar a entender un poquito cuál es la composición de ese pool, cómo se está moviendo. Entonces, calificamos, gran cantidad de personas califican, no solamente los 180,000 perfiles que hay. Yo diría que Clau, medio América, Gaby, Clau, ¿tú qué opinas? Porque es que estoy de inglés acuerdo yo estoy de tenemos. acuerdo contigo, pero aquí también va a ser una cuestión estratégica, ¿no? Porque finalmente tú acabas de mencionar algo. Pueden tener 6 meses de experiencia en una ocupación o pueden haber estudiado para desarrollo de software, pueden tener 6 meses de experiencia en esa ocupación y están en Canadá con un año de experiencia como Canadian Experience Class. ¿Qué no vas a seleccionar para tu perfil? Entonces, si te seleccionas el que tiene 6 meses fuera de Canadá, entonces vas a calificar como Federal Skill Worker. Si seleccionas el de Canadá, el que tienes en Canadá como cocinero, entonces ya no estás con el NOC de esa categoría. Entonces, ahí es en donde podrás tener la carrera, pero si no tienes la experiencia o el NOC que tienes seleccionado en tu perfil o en tu perfil de Express Entry no cubre no está dentro de los NOCs seleccionados, entonces pues ya van a estar en problemas, ¿no? Y finalmente, Clau, no es que vayan a invitar solamente en esos NOCs, esos son los que se les van a dar prioridad, no los van a invitar a todos al mismo tiempo, van a haber selecciones diferentes, van a hacer selecciones por categorías, van a avisar con anticipación de que se van a hacer selecciones los que hablan únicamente francés, independientemente de la ocupación a la que te dediques, se van a hacer selecciones de los que hablan francés o se van a hacer selectivamente los que están en el área de transporte, ¿correcto? Entonces se va a avisar con anticipación, pero eso no significa que esos son los que van a invitar. Y lo más importante, Clau, que esta lista puede cambiar dentro de un año. Dentro de un año la lista puede ser Exactamente. completamente diferente. Claro, porque es que el compromiso que tiene el ministro para poder manejar este programa de esta forma es estar haciendo consultas permanentes con la industria, con los cuerpos reguladores, o sea, con gente especialista en inmigración, o sea, todos los researchers de la universidad que estudian los programas de movilidad, toda la parte de estadísticas de desempleo, para poder saber cuáles son las ocupaciones a las que tenemos que darle prioridad. Y esto, Gaby, digamos que en medio de todo no nos sorprende a ninguna de las dos, y ya lo habíamos comentado también aquí, que el sistema de selección, o sea, el Express Entry, es un sistema muy similar al australiano. Y el australiano funciona así hace muchos años. Entonces, ahora lo que es importante es no caer en el juego de lo que se ha convertido Australia. Y esto a mí me gustaría comentarlo porque es que se vuelve una locura. Nosotros en la oficina tenemos muchos clientes que llevan años viviendo ya en Australia. ¿Por qué? Porque lanzan la lista de ocupaciones en demanda. En este momento ya tenemos aquí la de Canadá, ya sabemos cuál es. Entonces vemos que están los desarrolladores de software, están los topógrafos, están todos los ingenieros de sistema, los arquitectos. Si mal no recuerdo, hay algunos técnicos y tecnólogos en el área de ingeniería y arquitectura. Entonces, ¿qué ocurrió con Australia? Cuando dijeron tenemos esto en demanda, la gente se volcó a estudiar esos programas, no importa si venían del área administrativa, si venían del área de la salud, se volcaron a estudiar los programas que estaban en demanda. Hubo un momento en el que culinaria estaba en demanda en Australia y Australia se llenó de chefs. Para el momento en el que se empezaron a graduar estos chefs, era tanta la gente que removieron los chefs de la lista y entraron los Early Childhood Educators. Entonces, el que había terminado la carrera de culinaria, que no alcanzó a entrar en esas rondas, decidió extender sus visas con Early Childhood Education. Entonces, pasaron de ser los 2 años iniciales de carrera a ser otros 2 por este lado, para terminar, dependiendo de lo que en Australia se llaman regionales. Los regionales son algo muy similar a las nominaciones provinciales en Canadá. Entonces, lo que tenemos que aprender es no hacer las cosas a la carrera, en lo que aparece en el momento, porque es que tenemos que entender que si yo me vengo a Canadá a estudiar, mi proceso no empieza el día que yo llego. Mi proceso empieza cuando yo termino mis estudios. O sea que estamos hablando dentro de 2 o 3 años. Ujú. Pero Así es, claro. Y ¿sabes qué es lo que me sorprendió? Que hablaron muchísimo del área de construcción.
que Canadá necesita gente en el área de construcción y limitaron la lista a lo que vienen siendo soldadores, carpinteros, electricistas, pero tenemos ahí a los que son los supervisores en todos los famosos trades, ¿no? Que tenemos supervisores en digamos, drywall, ¿no? En instalación de tabla roca, supervisores en la instalación de techos, pero nos dejaron afuera a los instaladores de techos, nos dejaron afuera a los instaladores de drywall, que son realmente los que están dentro de esta área. Entonces, lo que sí va a haber, y yo ya veo en las redes sociales, estas son la lista de ocupaciones, de profesiones que necesita Canadá, lo cual no es cierto. O sea, esa es las selecciones que van a haber categorías, van a haber categorías de esas, no todas las ocasiones se van a invitar a las mismas categorías, van a variar y tampoco van a ser las únicas porque también yo espero que vayan a haber selecciones de Express Entry sin esas categorías, porque vamos a dejar muchas personas fuera y ¿sabes qué es lo que espero? Claro, que esa puntuación va a ser arriba de los 500 puntos. Eso pienso yo, Gaby, que en la medida en la que vamos a seleccionar gente con un puntaje más bajo de las categorías específicas, se va a disparar el puntaje de la categoría general. Y eso, o sea, se puede ver, digamos que ya lo sentíamos, porque es que cuando empezamos con las rondas de selección de 5,000 personas, el puntaje bajó a 481. Cuando el gobierno la redujo otra vez a 3,500, subimos otra vez a 488. Y eso es lo que va a pasar. El gobierno va a seguir haciendo el mismo número de invitaciones, porque tenemos que llenar la misma cuota. Entonces serán 3,500 o 5,000, lo que el gobierno decida. Pero supongamos que sean 5,000 las invitaciones, y de esas 5,000 el gobierno dice, nos vamos a ir con 2,500 para general y 2,500 para ocupaciones específicas. Entonces, listo, si van a seleccionar y tienen cómo hacerlo, que realmente no sé, pero si pueden entrar al Express Entry y buscar el médico ortopedista oncólogo de rodilla, o sea, la subespecialización de la subespecialización, pues seguramente hay 3 candidatos y el puntaje lo tienen 180, lo invitamos con 180. Pero si vamos a Correcto. seleccionar software developers y necesitamos solamente 500 y hay 5,000 en la base de datos, pues entonces no bajaremos sino a 465, por decir cualquier cosa. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? De todas maneras nos vamos a comer 2,500 cupos de los 5,000 que había. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 2,500? Si con 3,500 estábamos en 488, sería de esperar que con 2,500 nomás nos mantengamos por ahí o que estemos mucho más altos. Y allí es donde Uh-huh. empieza a jugar un factor importante, un componente, o más bien dos componentes, que son francés, porque está la selección francófona, pero también están los 50 puntos adicionales que nos da el dominio del idioma y los contactos con empleadores, porque son los que nos dan la oferta de trabajo, el famoso Arranged Employment de 50 a 200 puntos o una nominación provincial. Y eso es lo que va a hacer que aún estudiando o trabajando en un área administrativa que no están en esta lista, nada del área administrativa salió ahí, podamos tener una invitación a aplicar a residencia permanente con el soporte de una Así compañía es. con francés. Así es. Y claro, yo creo que esto va a abrir la oportunidad para personas que se encuentran fuera de Canadá, pero también va a abrir la oportunidad para mucho abuso por parte de Crook Immigration Consultants o de personas que les van a decir, sí, sí calificas porque estás en la lista de ocupaciones y esto se va a desatar ahora sí que el diablito y van a andar por todos lados en donde personas pueden ser engañadas, así que hay que tener muchísimo cuidado porque finalmente se tiene que calificar en un programa que es el trabajo de trabajadores calificados, el de Canadian Experience Class o el Federal Skill Trades y obviamente los que están dentro de Canadá y tienen la posibilidad de una nominación provincial a través del sistema de Express Entry. Entonces, yo creo que las dos más importantes son Canadian Experience Class y Federal y el trabajador calificado para quienes estén en esta lista de ocupaciones, pero van a tener que tener un muy buen nivel de inglés, un buen nivel de francés para aquellos que lo hablan, que es obviamente un nivel muy alto el que le están pidiendo, y van a tener que tener esa experiencia en esa ocupación y por lo menos un año si son Federal Skill Workers y Canadian Experience Class son 6. Y Clau, estamos finalmente, ya sabemos, ya están aquí, pero ¿cómo van a funcionar esas elecciones? Lo sabremos muy pronto porque todavía no salen las indicaciones precisas de cómo van a funcionar esas elecciones. Exactamente. Así que tenemos que seguir esperando, pero lo importante es que no empecemos a cometer errores desde ahora. 6 meses no nos califican, tenemos que cumplir con alguno de los programas, con el requisito de los programas. Cualquiera exige mínimo un año. El Federal Skill Trades exige 2 de experiencia laboral.
Así que con menos de un año de experiencia no calificamos para absolutamente nada. Los 6 meses de experiencia laboral en una de esas ocupaciones son los que nos dan la posibilidad de ser seleccionados bajo esas rondas específicas. Así es, ¿Quedó Clau, bien y resumido? me da muchísimo gusto por los médicos, Clau, sobre todo por los médicos, porque por lo general, tanto los que trabajan por su propia cuenta, contratistas, abogados y demás, es muy difícil que sean invitados porque su experiencia la adquirieron por sí mismos, pero hay formas de demostrarlo y en este caso, Canadá necesita médicos, Canadá necesita muchas personas en el sector salud y no por el hecho de que les permitan venir significa que van a poder llegar y van a poder ejercer, van a tener que pasar por todos los exámenes y toda la homologación de estudios que se requieren, pero me da mucho gusto por esa área de salud que es muy necesitada dentro de Canadá. Sí, y esto nos trae a otro punto y es que hay varias de las provincias canadienses que están implementando ya medidas para facilitar que las ocupaciones reguladas en Canadá permitan la entrada de las personas que son entrenadas en el extranjero al mercado laboral. ¿A qué me refiero con esto? Ontario le dio hasta el 2 de diciembre plazo a los cuerpos reguladores de 36 profesiones para que remuevan la condición de que la persona tiene que tener experiencia laboral en Canadá para poder sacar la licencia. Y bien claro, solamente removió la condición de experiencia laboral en Canadá, porque era un círculo vicioso. O sea, para sacar la licencia necesito experiencia laboral en Canadá, pero no me contratan porque no tengo experiencia laboral. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, esa quedó removida. Siguen existiendo las condiciones de nivel de inglés, de exámenes, de experiencia laboral por fuera, lo que sea, pero vamos facilitando el proceso. Lo mismo que acaban de hacer Manitoba con los médicos, lo hizo también, creo que es Alberta, el que abrió un streaming para las enfermeras. Ontario está presionando también para lo mismo con las enfermeras, así que ya vamos viendo que vamos a permitir, no digamos que muy fácil la entrada de profesionales extranjeros al sistema laboral, pero estamos facilitando las cosas. Era muy distinto cuando nosotras llegamos aquí hace 20 años, Gaby, ¿no? Así es, pero aclarando, no en cuanto lleguen no pueden ejercer, tienen que poder obtener su licencia, sobre todo en Tienen que esas sacar áreas. la licencia. Clau, Mm. ¿y qué te Bueno, parece si nos vamos a las preguntas? Porque ya se nos fue un poquito de tiempo con esto, que es un tema muy interesante y que seguramente vamos a tener varias preguntas al respecto el día de hoy. sí, quiero pedirles un favor a los de Instagram. No sé por qué no me están apareciendo las preguntas en la pantalla, me están apareciendo en un chat interno y no veo sino 3. Me dice que apenas se están conectando, pero los veo a ustedes allí conectados. Así que escriban las preguntas y trato de contestarlas, pero para mí va a ser un poquito más difícil hoy. Empiezo por Julián, que me dice cómo estar seguros si está aplicando con el NOC correcto. Julián, los NOCs no son una ciencia, son un arte definitivamente. Porque cuando tú pones en el buscador del Job Bank Project Manager, te aparece una lista de, no sé, 30, 40 Project Managers distintos, pero hay dos códigos, o más bien dos áreas. La que empieza por el código 2, que está enfocada en áreas técnicas, y la que empieza por el área 1, que son las áreas administrativas, que sería el Non-Technical Project Manager. Es bien confuso, por eso es que no es una ciencia, porque no es precisa, es un arte, es aprender a manejar esto. Y en este momento que empiezan los tiers específicos, definitivamente vamos a tener una situación bastante delicada con la selección de esos tiers porque de eso va a depender para muchos la posibilidad de recibir la invitación a aplicar. Nosotros en la oficina tenemos, dentro de los servicios que prestamos, revisar esas cartas de ustedes y determinar los NOCs. Eso podemos hacerlo como parte de la representación completa del proceso o simplemente para que ustedes, o sea, nos pidan a nosotros que hagamos o sea, la identificación del código NOC. Así que si estás interesado en ese servicio, puedes escribirnos. Eso no se hace a través de una consulta, pero igual tenemos que firmar un contrato contigo porque tenemos que tener la autorización tuya para poder hacer esto y por eso tiene que haber un proceso administrativo previo, pero eso lo podemos hacer en la oficina. Y antes de que sigamos, Gaby, con las preguntas de YouTube y de Facebook, quiero decirle a Julián Jiménez que nosotros no manejamos procesos por Quebec, porque él nos está preguntando, nos está diciendo que está en Arrima, que es el portal de Quebec, que tiene maestría, que cuál es su tiempo de proceso, y pues nosotros no manejamos procesos por Quebec, Julián, así que no somos las personas indicadas para responder a tu pregunta. Así es, Clau. Vamos con las preguntas que teníamos en Facebook y en YouTube. Y antes que nada, quiero mencionar que, como siempre, Andrea Muñoz nos acompaña y también, Andrea, te mandamos un gran saludo y abrazos. También nos da mucho gusto que nos acompañes como siempre. Y tenemos a Yana Ramos, que obviamente, como te dije, ya venían las preguntas al respecto, en donde ella nos dice que si la nueva ronda que anunció el ministro de Inmigración solo será para personas que hablan el francés, o aplicará para personas que tengan esas
profesiones y con inglés. Es para inglés o francés. Lo que pasa es que los que tengan francés van a participar en unas rondas específicas para francófonos. Pero miren lo interesante de esto. Para ser considerado francófono, la persona tiene que hablar también inglés. Porque si habla solamente inglés, si habla solamente francés, no es considerado bilingüe. Y yo pienso que es importante que hagamos esa distinción entre francofonía y bilingüalismo. Porque lo que se trata es de promover el bilingüalismo. Lo que pasa es que el 90% de la población canadiense, o más, de hecho, porque lo que pide la Constitución es mantener un 4% de la población, o sea, que sea francófona, y se está tratando de mantenerla con la parte migratoria. Así que estamos hablando de que el 90% de la población de este país se mueve en inglés. Le vamos a dar un poquito de empuje de prioridad a los que hablan francés, pero como les digo, tiene que ser bilingüe. No es solamente que tengo 7 en francés y listo. Y de lo poco que sabemos de Quebec es que ahora Quebec va a poner mucho más estricto el dominio del idioma francés para poder dar residencias permanentes, porque en Quebec se podía sacar de la residencia con inglés y con alguito de francés. Ellos lo que van a hacer es apretar las tuercas, como decimos nosotros, y decir, en que se quiera venir a Quebec, domina el francés. Así que es importante a empezar a aprender este segundo idioma canadiense. Así es. ¿Tienes preguntas o me sigo por acá? No, síguete tú porque yo en Instagram no estoy viendo ninguna pregunta, Gaby, la verdad. Algo pasó hoy con mi Instagram porque ni siquiera me muestra las personas que están conectadas. Perfecto. Las personas que están en Instagram, si es posible que se puedan conectar en Facebook, se los vamos a agradecer para que no podamos perder sus preguntas. ¿Qué le recomendarías a Natalia Castellanos? Ella nos comenta que su hermano aplicó por residencia permanente bajo Canadian Experience Class y todavía no recibe una decisión, que han mandado diferentes web forms y no reciben respuesta. Mira, si ya lleva 2 años, yo te sugeriría que buscaras un abogado para hacer un mandamus, porque no tiene sentido que la aplicación se esté demorando tanto tiempo. Puedes pedir un ATIP para ver por qué está detenido, pero definitivamente 2 años es el doble del tiempo, casi el triple del tiempo promedio de proceso y es hora de poner manos en el asunto. Ahora, también depende de qué hay detrás en esa aplicación. Si no en el peor de los casos, sino que antes de consultar a un abogado también podrían ir a su MP, ¿no, Clau? A su miembro del Parlamento. Sí, el MP puede averiguar qué está pasando y tú tienes razón, Gaby, hay que ver qué está detrás. De pronto si hay algún tipo de inadmisibilidad médica o criminal, eso detiene los procesos. Pero si estamos hablando de un proceso regular, 2 años es demasiado. Así es muchísimo tiempo. Daniela Gaby, Morales, no, dame a mi chance de leer también. dijiste que no había nadie. Te toca a ti responder. Daniela Morales nos dice saludos. ¿Cómo se demuestra la experiencia como contratista o self-employed? Trabajé como arquitecta por 2 años para una alcaldía en Colombia. Tengo contrato con duties, pagos, solo faltan las horas. Daniela, eso nos hemos topado mucho con Colombia y con Perú precisamente porque trabajan como contratistas y un contrato. Esta es una pregunta muy particular, sobre todo de que obviamente requiere saber qué tipo de funciones hacías, qué tiene el contrato, cuánto tiempo dura, etcétera. Entonces, sí te recomendaría, Daniela, en este caso, para la respuesta en particular de esta pregunta, que programes una cita para que podamos evaluar qué es lo que tienes y qué documentos podrías tú presentar para complementar esa experiencia laboral. ¿Tú qué opinas, Clau? Yo pienso lo mismo, o sea, documentar experiencia de personas que han trabajado como self-employed es mucho más difícil que las personas que han trabajado empleadas y este tipo de contrato del que habla Daniel es justamente eso. Ahora, hay una condición adicional allí y es que en Colombia los contratos con el gobierno normalmente no duran 12 meses, duran 11 meses y pedacito. Resulta que la condición, o sea, la ley dice súper, súper claro que tiene que haber un año de experiencia laboral calificado continuo y pagado. Y continuo significa 365 días. O sea, hay que revisar esos contratos para ver también si hay un intervalo. Si hay 2 semanas o una semana entre un contrato y el otro que no fue remunerado, estamos por fuera. No cuentan como un año de experiencia laboral en Canadá. Tiene que haber uno solo dentro de los últimos 10 que sea completo para poder acumular el resto. Pero si durante todos los contratos lo que tuviste fue eso, que se interrumpían a los 11 meses y medio, que es lo típico del gobierno colombiano, estamos por fuera de la calificación. Es una aplicación que necesita, pues, ser revisada en detalle definitivamente.
Así es, así es. Tenemos, y esta pregunta sí me gustaría contestarla yo, en MC, en donde dice que si a un estudiante internacional le pueden pedir en una entrevista el Social Insurance Number para poder llenar la solicitud de un trabajo y si esto es usual y qué pasa si no le dan esta información. MC, el empleador tiene que tener tu SIN number porque si no eres elegible para trabajar, entonces no te pueden contratar. Si es usual que te pidan tu Social Insurance Number porque es un requerimiento para que un empleador te pueda contratar. Así que si no das esa información, no te contratan. Simplemente, tan sencillo como eso. Yo trabajé muchos años para una compañía transnacional y en todas las entrevistas nosotros verificábamos que la persona estuviera autorizada a trabajar y entre ellas eran personas que se encuentran como tú estudiando, sus permisos que no tuvieran la restricción y un Social Insurance Number que estuviera vigente. Bueno, y David Bonilla, no, perdóname, Natalia Bastidas me dice, si una enfermera o fisioterapeuta aplica a la residencia permanente bajo el Express Entry desde país de origen a través de esta nueva categoría, ¿tiene alguna ventaja para poder llegar a Canadá a ejercer la profesión? La única ventaja es que puedes llegar a Canadá. La situación, Natalia, es que este tipo de ocupaciones, por lo general, son ocupaciones que requieren una licencia para que puedas ejercer. Podrías en un momento dado, Natalia, desde tu país de origen, iniciar el trámite para poder hacer homologación de estudios, sacar las equivalencias de tus estudios, todo lo que se requiere para poder presentar esos exámenes. Ahora, es muy importante considerar que personas que van a venir y sobre todo con esas profesiones tienen que dominar el inglés, o sea, porque con un nivel 5 definitivamente, y obviamente estando fuera de Canadá, un nivel 7 es necesario, pero para trabajar en enfermería y en las cuestiones de salud, yo creo que un nivel de inglés más alto es lo que se requiere. Así que en esa parte, Clau, yo creo que la puntuación va a ser mayor. Sí, porque es que en los cuerpos reguladores exigen niveles de inglés de 8 y 9 para este Ujú. tipo de profesiones. Entonces, es otra de las cosas. Tenemos que prepararnos para lo que se viene. Esto no es una medida para facilitar las cosas. Y yo pienso que eso lo tenemos que dejar claro. No es que vaya a ser más fácil alcanzar la residencia permanente en Canadá. Todo lo contrario, cada vez está más complicado, porque esto significa que se le da prioridad a ciertas ocupaciones, pero como dices tú, Gaby, yo me traigo al médico, pero el médico tiene que hablar un inglés por lo menos de 8 y 9. No creo que le dejen pasar una licencia del Medical Council of Canada o de la provincia con un nivel de inglés de 6 y 7, porque es que Así es. tienen en las manos la vida de un paciente. Entonces tiene que tener la habilidad de comunicarse, sobre todo en una situación de estrés de un paciente, donde cuando uno está bajo nivel de estrés, la habilidad de comunicarse disminuye. Entonces el médico es el que tiene que digamos que manejar ese gap que hay ahí. Entonces, si el médico no es muy fluido, pues el paciente se le muere sin entender que lo que le doliera era la muela y no el hígado, o sea, así de fácil. Entonces, pues nada, el nivel de inglés es fundamental, Clau, aquí fundamental. en Canadá para evitar ese tipo de cosas, porque en una ocasión hubo un accidente en donde le amputaron la pierna izquierda en lugar de la pierna derecha a un paciente. Ahora cuando te van a operar te ponen con pluma right of left, con plumón negro, en donde te van a operar para que no se vayan a equivocar, precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, sí, sí, en ese tipo de profesiones el nivel de inglés es muy alto y definitivamente la única ventaja que tienes es poder llegar a Canadá, poder hacer todos los trámites, exámenes necesarios. Hasta la fecha yo conozco dentistas que han tardado 3, 4, 5 años, médicos que tienen 7 años en Canadá y que no han podido homologar sus estudios. Y esperemos que con esos procesos que están haciendo para tratar de disminuirlos, esos 7 años se conviertan en 3. Así que es muy difícil que llegues a ejercer tu profesión, pero sí puedes trabajar, digamos que si eres enfermera, puedes trabajar cuidando ancianos en un lugar de donde están los ancianitos, ¿no? Entonces, pero no necesariamente en un hospital. David Bonilla nos dice que en miras de las invitaciones por NOX, ¿puedo clasificarme bajo Canadian Experience Class en un NOC de cabinet Maker y ser elegido bajo otro NOC que salió en la nueva lista como ingeniero civil? David, digamos que la respuesta corta es sí, pero ahí hay mucho más por detrás. Porque el Canadian Experience Class te pide que tú tengas un año de experiencia laboral o sea, calificada en Canadá. Entonces pudiste haber sido, vamos a suponer, yo me voy a inventar aquí cosas, tú viniste a Canadá a estudiar, no sé, un robótica.
por decirte cualquier cosa, pero tú ya en tu país de origen eras ingeniero civil, habías trabajado 2 años, pero trabajaste aquí en Canadá después de que te graduaste como cabinet maker, trabajaste 1 año como cabinet maker y mira que aquí tenemos 3 cosas distintas, una carrera en una cosa, una experiencia laboral en otra y una experiencia en país de origen en otra. Entonces, el Cabinet Maker te da la posibilidad de poner tu perfil en el Express Entry bajo el Canadian Experience Class. Los 2 años que tú tienes de ingeniería civil, de ejercicio de la ingeniería civil en tu país de origen son los que te van a calificar para estas rondas. Y haber venido a estudiar el programa de robótica fue lo que te permitió a ti trabajar ese año como cabinet maker, que da 40 puntos si eres soltero en el Express Entry. O sea, esto es una combinación de muchas cosas. Pero hay algo más, y es que cuando uno llena un perfil del Express Entry le piden cuál es su NOC principal y cuáles son los otros NOCs. Hay que ver también si el gobierno, que es lo que yo me imagino que va a pasar porque las regulaciones no han salido y quiero ser clara, que el gobierno se vaya a enfocar en el NOC principal. Yo también creo que va a ser, Clau, que se va a enfocar 100% al NOC principal. Pero es precisamente lo que yo mencionaba hace un ratito. La selección del NOC va a ser lo más importante sobre el Qualifying Work Experience para el NOC que se va a seleccionar. Y eso va a ser, para mí, desde mi punto de vista, va a ser lo más importante. Y como dices tú, mientras no tengamos las órdenes del ministro por escrita de cómo va a funcionar este programa, no lo vamos a saber. ¿Tienes preguntas en Instagram o haces No, otra pregunta? no me están preguntando en Instagram, pero me las pueden hacer porque yo las veo ahí en un chat interno, pero las veo. Esta, George, esta pregunta de George es muy similar y te la voy a volver a hacer a ti, porque sería válido obtener puntos en el programa de trabajadores calificados si su experiencia laboral en su país no está relacionada con su formación profesional, pero está dentro del Tier 3. No sé a qué se refiere con el Tier 3, porque está hablando de que obtener puntos si su experiencia laboral no está relacionada con su... No sé si lo Gaby, entendiste. yo no vi mayores cosas en el Tier 3. Tier 3 tenemos los North Aids, no me acuerdo de haberlas visto en la lista. Y en los otros 3 que tenemos están en el área de los trades, pero en la lista de los trades eran los supervisores. O sea que tenemos que mirar exactamente en la lista para determinar pues cuál sería el Tier 3, porque no son Tier 3, no se van a escoger por Tier 3, se van a escoger por ocupación específica. Entonces, sí, como le decía yo ahorita a David, no importa cómo hagas tú la combinación, pero tienes que tener todo, o sea, la calificación para el programa que te permite entrar al Express Entry y después el tiempo de experiencia para poder cumplir con los mínimos 6 meses de experiencia laboral en el área. Ahora, seguramente va a haber muchos cambios, porque es que el NOC principal tiene que ser el que tú hayas ejercido por lo menos por 1 año. O sea, aquí hay mucho que está todavía en el aire y yo pienso que son muchas conjeturas, pero lo que sí nos queda claro es que esto hace el proceso, digamos, más difícil, va a ser mucho más selectivo y que definitivamente el que tenga 6 meses de experiencia laboral únicamente no califica. Tenemos que calificar bajo un programa primero y en eso vamos a hacer énfasis, yo creo que toda la noche, porque ya las redes sociales están reventadas con información que dice, si usted tiene 6 meses de experiencia laboral como ingeniero de sistemas, entonces está dentro. Si usted tiene 6 meses como topógrafo, le dan la residencia. No es así de fácil. Clau, y yo quisiera aclarar también una cosa, porque es algo que ha pasado en muchos casos y que yo creo que ahora va a pasar con muchísima más razón, es que los oficiales de inmigración van a revisar cuidadosamente ese NOC. Y si en el NOC dice que para que una persona pueda trabajar como, digamos, en este caso, como dijiste tú, ingeniero, developer, no sé qué, software developer, tienen que haber estudiado una carrera relacionada con el tema. No de que yo fui empírico y aprendí a hacerlo eso, entonces, porque normalmente en el NOC especifica que tiene que tener un bachelor's degree de 3 años en una carrera relacionada con el área de computación. Entonces yo creo que ahora van a ser mucho más estrictos los oficiales de que las personas cumplan con los requerimientos, no nada más de la ocupación, sino que también de la profesión. O sea, que no podemos tener a un médico... Por eso, Sí, es yo, factible que esa sea la razón por la que se implementó también el cambio de los NOCs, Gaby. Todo esto viene conectado, esto no es, o sea, no es gratuito, esto se lo vienen tramando desde hace mucho rato ya. Angie Tamara en Instagram nos dice los que tuvimos, me imagino que trabajos en Colombia, ¿cómo hacemos para reportar las horas trabajadas? Y te digo una cosa, Angie,
los problemas que tenemos con las compañías latinoamericanas son gigantes. Primero que todo, porque es que las compañías latinoamericanas no saben dar una carta de referencia laboral. Lo que te dan es una carta de referencia personal. Pero Entonces te dicen, Angie trabajó con nosotros del 1 de enero al 30 de julio, es una chica maravillosa, puntual, honrada, respetuosa. A inmigración, con todo el respeto, eso no les no importa. le interesa. Inmigración va a pedir los récords criminales. Ellos lo que quieren saber es cuáles fueron tus funciones, el número de horas, el salario, de cuándo a cuándo específicamente. Me falta algo. Son 5 condiciones las que tiene que cumplir. Las Y, horas trabajadas, que es lo que ella te pregunta, claro. ¿cuál? Las horas trabajadas por semana. Y en nuestros países no quieren decir que trabajaste 40 o 44 horas por semana, pero te pueden poner que trabajaste de lunes a viernes de 9 a 5. ¿O full time? O un full time y nos puede dar, pero eso de todas maneras hay que justificarlo. O sea, no es tan fácil como decir, no, pues es que así es como se estila en mi país. No, hay que documentarlo. Entonces, sí es muy importante que cuando ustedes estén pidiendo esas cartas de referencia laboral, le expliquen a la compañía cuál es la razón que hay detrás de todo esto. Hay muchas Así formas es, de hacerlo. Ujú. porque claro, la realidad es que si se presenta una carta que no cumple con todos los requisitos, inmigración después te la va a pedir clarificar y te va a pedir recibos de nómina, te va a pedir un montón de cosas que vas a tener que comprobar y la realidad es que muchas personas de un trabajo que tuvieron hace 3 o 4 años no tienen los recibos de nómina o el contrato inicial. Entonces, hay que hacer esas cartas correctamente desde un principio. Sí. Y si no, empezar a buscar cómo documentarlos. Pero como les digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay que analizar el caso de cada uno de ustedes en detalle. Y en Colombia con Tony o con Tommy nos dice, hola muchachas, ¿cómo están? ¿En cuánto más o menos están dando respuesta para permiso de estudio? Me dicen que para Colombia bajaron los tiempos de respuesta. Muy ansiosa, me tomé los biométricos el 17 de mayo. Gaby. Clau, es que ahora sí voy a decir como tú, depende, porque hay permisos de estudios que no los han aprobado en 1 mes y medio y hay permisos de estudios en Colombia que han pasado 3, 4 meses y no los han aprobado. Entonces, son muchos factores y no necesariamente es el aplicante principal el factor, sino el oficial que esté procesando tu aplicación, porque hay oficiales que procesan permisos mucho más rápido que otros. Entonces, puede variar porque hemos tenido casos que mandamos las aplicaciones al mismo tiempo, nos aprueban una y 2 meses después nos aprueban la siguiente y son del mismo país, las mismas condiciones, la misma universidad. Entonces, no podemos decirte con exactitud, pero de 2 a 4 meses es el tiempo promedio. Sí, pero yo pienso que 15 días es demasiado pronto. Así es demasiado pronto. Daniel Batis nos dice que hizo la aplicación para el COOP en abril dentro de Canadá con carta del college expedida en septiembre del 2022. ¿Habrá problema con su aplicación ya que vi que la carta tiene que ser reciente? Yo no pensaría, o sea, si la aplicación está bien documentada, no pensaría que vaya a haber ningún problema. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que tú no puedes empezar a hacer tu co-op sino hasta que tengas tu permiso de co-op. Bueno, a menos de que hayas aplicado para el permiso de estudio antes de octubre 7 del 2022, que se te permite trabajar full time. Pero si tú no tienes un permiso de trabajo full time, no puedes hacer tu co-op. Eh, Y algo relacionado también ah, de DA, relacionado con los permisos de estudios y trabajar full time, te pregunta DA que si para poder trabajar full time, ya lo perdí, dice, para poder trabajar full time tiene que haber pasado 3 términos en el colegio para trabajar out of campus. no, cuando tú estás estudiando en un college público, tú puedes usar el semestre libre para trabajar en el momento en el que esté, digamos, que metido dentro del programa, estructurado dentro del programa. Normalmente lo que ocurre es que los programas que empiezan en septiembre, estudian septiembre, diciembre, enero, mayo, se van a vacaciones de verano, o enero, abril, y van a vacaciones de verano y continúan en agosto. Ellos tienen ese semestre ahí metidos. Hay otras instituciones que lo tienen enero, septiembre, digo, de septiembre, enero, descansan enero, abril, continúan en mayo, pero eso depende de cómo lo tenga estructurado el college. Eso no lo puedes decidir tú. No puedes decir, bueno, yo estudio 3 semestres y me tomo uno, porque eso correspondería a lo que es una postergación de un semestre que tiene penalización para un permiso de trabajo posgraduado. Tienes que ver es cómo está estructurado el programa
y cuál es el semestre de vacaciones, porque son vacaciones obligatoria para todo el programa. Ese es el momento en el que tú puedes trabajar. Perfecto. Clau, esta me gustaría que le explicara. No voy a especificar los números de NOC, Xiomara, porque esto sería meternos en cosas muy específicas. Y esto pasa muy seguido. Dice, Xiomara nos dice que en el NOC se pueden tener las obligaciones y responsabilidades de 2 códigos NOC. Uno de esos está en la lista de ocupaciones que se mencionaron ayer. ¿Cómo pueden decidir cuál NOC es el que aplica más? Sin mencionar cuáles. Mira, lo que pasa, Xiomara, es que en este momento son especulaciones todo lo que hablemos de estas nuevas rondas, porque tenemos que ver cuál es la demanda de esos 2 NOCs. Puede ser que encontremos que en las rondas de selección el gobierno dice, estamos invitando del código 1, por decirte cualquier cosa, 500 personas y del otro código solamente 20. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el código más importante? Ni que haya más demanda. Ese va a ser el que va a marcar la parada. Por eso les decía a Gaby ahora que el NOC se va a convertir definitivamente en la pieza clave de todo esto, porque es que lo van a determinar el número de invitaciones, va a determinar el puntaje seguramente en el sentido de cuántos, o sea, qué puedo hacer yo con mi perfil del Express Entry, las rondas de invitación, cuál es más frecuente. Por ejemplo, Ontario, es que es curioso, para nosotros que estamos todos los días metidos en esto lo vemos, pero para ustedes, o sea, pasa inadvertido. Hay un código en el área de ingeniería de sistemas que Ontario no selecciona desde hace más de un año, que es el de IT Consultants. Curiosísimo, porque ha seleccionado, ha invitado a todos los demás, bajo todas las categorías, pero no ha invitado a los IT consultants. Eso significa que no están en alta demanda en la provincia. Y allí es donde estas estrategias migratorias cobran una importancia. Estar pendiente de las rondas, de las estadísticas, de los números, ver cómo se están moviendo. Si no lo están pidiendo los federales, entonces, ¿qué provincia lo está pidiendo? ¿Cuál es el Labor Market Information? Y aquí no estoy hablando del LMIA, estoy hablando del Labor Market Information, que son estadísticas Canadá, que dice cuál es la proyección de una ocupación en el país, en cada ciudad que existe en este país. O sea, son muchísimas cosas con las que vamos a empezar a jugar ahora para poder decir, yo tengo 2 desarrolladores, o sea, tengo un desarrollador que cumple con las funciones de 2 códigos, tiene más o menos la misma experiencia en los 2, ¿cuál código escojo? Bueno, aquí es un análisis laboral, básicamente. Así es. Depende del número de actividades que realices de un código o del otro y del porcentaje que realices en la selección del NOC. Y ahí puede ocasionar problemas. Yo creo que esos NOCs, esas ocupaciones combinadas, claro, que tienen funciones de dos NOCs completamente distintos, han resultado en rechazos de aplicaciones de residencia permanente porque el oficial determina que seleccionaron el NOC incorrecto porque las funciones que realizan no son de ese NOC. Así que hay que tener mucho cuidado con esas ocupaciones que tienen funciones de 2 NOCs combinadas. Nos pregunta Diego Cáceres, pero finalmente ya lo mencionaste hace rarita, que cómo se puede mostrar la experiencia laboral si no tiene boletas de pago. Claudia ya lo mencionó en una pregunta anterior. Y aquí Edwin Ávila, creo que Edwin está un poquito confundido y me gustaría que lo sacaras un poquito de su confusión, porque dice que hace un mes le llegó por correo la extensión de estudio y el permiso de trabajo a su esposa, pero no le han solicitado el pasaporte. ¿Qué sucede si se le vence la fecha que ya tiene en su pasaporte? Está hablando de una Sí. extensión de estudio y una solicitud de pasaporte. No sé, esto creo que hay confusión aquí porque Es hay que es dos súper cosas combinadas. confuso. Sí, es súper confuso porque es que cuando se hace la solicitud del permiso de estudio por primera vez fuera de Canadá, cuando inmigración lo aprueba, pide el pasaporte para estampar la visa, que es la que nos permite montarnos en el avión y llegar al aeropuerto en Canadá que nos entreguen el permiso de estudio. Pero cuando tú haces una extensión dentro de Canadá, tú ya no necesitas una visa para viajar. Entonces nunca te van a pedir tu pasaporte. Te llega el papel oficial del permiso de estudio, el nuevo permiso de estudio, pero pasaporte nunca te van a pedir. Si tú quieres aplicar para la visa, tienes que aplicar por ella de manera independiente. Ahora, la visa, como les decía, es el papelito que le estampan al pasaporte para que los dejen montar en el avión. Ese no es un documento de estatus, es un documento de viaje. Así que si se vence la visa y la persona está dentro de Canadá, pero tiene un permiso, que si es un documento de estatus vigente, no tiene ningún problema. Y aquí voy a separar estos 2 conceptos, documento de viaje y documento de estatus. El de estatus es el que te dice, tú te puedes quedar en Canadá haciendo
de turismo, de estudio, de trabajo, hasta esta fecha. Eso es un documento de estatus. La visa, que es el documento de viaje, que es el sticker en el pasaporte, es el que dice, tú puedes viajar a Canadá hasta esta fecha. Entonces, si se vence la que te dice, tú puedes viajar, tú ya estás adentro, tú no la necesitas, no importa. Lo importante es que el permiso esté vigente. Gracias, Clau, porque sí, creo que estaba un poquito confundido. Él pensó que le iban a pedir el pasaporte para darle una nueva visa. Sí. ¿Quieres hacer una pregunta? Rubén Álvarez, no, me toca a mí leer. Rubén Álvarez dice, ¿cuáles son los derechos que tiene un trabajador bajo un LMIA si el empleador incumple con el pago o con las horas asignadas o es obligado a trabajar en un área diferente para la cual fue contratado? Rubén, tú estás protegido como cualquier otro trabajador en Canadá por lo que es la ley del trabajo, pero sobre todo tú tienes una protección más grande de Service Canada, en donde tú puedes reportar a tu empleador de que tu empleador está incumpliendo con las condiciones del Labor Market Impact Assessment y el contrato que te ofreció. ¿Qué pasa cuando tú lo reportas? Un oficial de Service Canada verificará que la información que tú le estás dando es correcta, va a entrevistar al empleador, te va a entrevistar a ti, el empleador te puede correr porque lo reportaste y podrías perder tu trabajo y Service Canada no te va a dar un permiso abierto de trabajo. Pero existe la posibilidad de un permiso de trabajo para trabajadores vulnerables, pero tú tienes que demostrar que realmente el empleador estuvo abusando de ti, no es nada más tu palabra contra la del empleador, tienes que tener pruebas de ese abuso. Es una situación muy difícil, siento que estés pasando por ello, pero sí tienes derechos y los derechos los tienes directamente en Service Canada. Hay que reportarlo directamente a Service Canada o a Inmigración para que tomen cartas sobre el asunto. ¿Qué opinas, Clau? Completamente de acuerdo contigo, Gaby. Más de lo que se Los, imagina la gente, ¿verdad? los empleadores tienen que cumplir con lo que ofrecieron. Pero aquí también quiero hacer una salvedad y veo que no es el caso tuyo, pero es que esto se ha prestado también para muchísimo abuso del sistema, porque en las redes sociales también se comenta muchísimo, pues aplique por un permiso de trabajo de vulnerable worker porque va a ser abierto. Entonces, como te decía Gaby, ahora esto hay que demostrarlo, hay que demostrar ese abuso, hay que demostrar que no te están pagando lo que te están pagando y que te están diciendo que te tienes que ir a trabajar a otra ciudad o a hacer otra cosa y no vas a tener problema. Pero para los que usen este vulnerable worker como excusa para sacar un permiso de trabajo abierto, lo que se pueden enfrentar es a una orden de exclusión después por tergiversación de información, de exclusión o un cargos por misrepresentation, porque en eso puede terminar también. Así que hay una ventaja, definitivamente, hay una herramienta que se puede usar cuando los empleados son abusados por sus empleadores y no voy a decir que en Canadá no ocurra porque sí ocurre, eh, pero también es de mirarlo con cuidado, porque no puedes llegar a decir, es que yo pienso que tienes que tener pruebas. Y Natalia Bastidas nos dice, Gaby, la calculadora de CRS, o sea, del Express Entry, ¿tendría alguna actualización para incluir si uno pertenece a alguno de estos NOCs? ¿O eso solo se ve cuando se monta el perfil en el Express Entry? ¿O el peso de los puntajes no va a cambiar? ¿Respondes o respondo, Gaby? Natalia, me le adelanto a Yo Gaby. voy a darte mi opinión. Yo no va a cambiar los puntos, no van a cambiar porque nada tiene que ver los puntos con los NOTs, pero adelante, adelante. Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo, el sistema de puntuación no va a cambiar. O sea, se van a seguir dando los mismos 150 por el PhD, 135 por la maestría y lo que sea, los 17 por cada uno de los componentes de inglés en 7. Yo no creería que eso varíe para absolutamente nada. Lo que va a hacer el gobierno es decir, como les decíamos al principio, supongamos que va a volver a hacer otra ronda de selección de 5,000, las últimas tres han sido 3,500, pero supongamos que es de 5,000, entonces van a decir, vamos a tomar 2,500 para categoría general y vamos a tomar 2,500 para categorías específicas, y entonces a los de las categorías específicas sencillamente dicen, necesitamos, qué sé yo, 300 arquitectos, 200 ingenieros civiles, 150 no sé qué, y a estos miramos si son 150 ingenieros civiles, van a mirar en el Express Entry los 150 primeros códigos que tengan el NOC, los 150 primeros perfiles que tengan el código de ese NOC y dirán, listo, entonces el último quedó con, no sé, ¿qué voy a saber yo? 438, listo, entonces se invitaron con 438, pero reciben exactamente el mismo puntaje en el Express Entry que una persona en el área de administración o de mercadeo, por ejemplo. Clau, hay una confusión tremenda con este nuevo anuncio que ha hecho Inmigración y entre eso está de nuevo Natalia diciéndonos que cuándo se estima que sea la primera ronda que incluye esta lista de ocupaciones. Natalia, la lista de ocupaciones no es
no va a pasar siempre, no va a ser siempre la misma lista de ocupaciones, van a ser invitaciones por categorías, un día va a ser categorías por salud, otro día va a ser categorías por esto, otro día puede ser general, o sea, están exageradamente, existen demasiadas confusiones. ¿Cuándo se estima que esta primera ronda? Pronto, Inmigración notificó que van a informar con anticipación qué categoría van a invitar, pero no significa que en cada categoría van a invitar a todos los de esta lista de ocupaciones. O sea, van a determinar categorías. Una categoría puede ser nomás para francés. Es como ahora que invitan nominaciones provinciales o que invitan Canadian Experience Class. Va a ser una cosa similar. Va a ser Canadian Experience Class o Federal Skill Worker con la categoría de transportes. O puede ser Canadian Experience Class, Federal Skill Workers con la selección de salud, pero que quede claro, yo no creo, Clau, y que vayan a estar todas las otras profesiones completamente fuera de la oportunidad de poder inmigrar a Canadá, porque finalmente tenemos Express Entry por nominaciones provinciales que a lo mejor esas provincias los pueden elegir. Bueno, y Jesús Mena nos dice, mi esposo tiene un temporary close work permit y estoy acá con él. Si yo recibo una oferta de trabajo como profesional de salud, podemos aplicar al Express Entry con las nuevas disposiciones, aunque hayamos acabado de llegar. Aquí hay muchas cosas juntas, Jesús, y quiero, o sea, empezar a separar cosas. Primero que todo, normalmente las áreas de salud son reguladas. Para que tú puedas trabajar en un área de salud dentro de Canadá tienes que sacar la licencia. Entonces, mi recomendación es, si tu profesión y si tu experiencia son en el área de salud, ponte en contacto inmediatamente con el cuerpo regulador de la provincia donde estás para que puedas empezar el proceso para sacar tu licencia. Ahora, el requisito para poder para poder aplicar esas categorías, no, para ser seleccionado bajo esas categorías es que tengas 6 meses de experiencia laboral en Canadá o afuera. O sea, si ya la tienes afuera y tienes el puntaje, no importa que no hayas empezado a trabajar en Canadá, no va a haber problema con eso. Aquí la cuestión es de puntos. Entonces, tienes que empezar por ahí y el hecho de que hayas acabado de llegar, no importa, te puedes calificar bajo el Federal Skilled Workers, que es el programa para el que califican los que están fuera del país. Así es. Clau, esto es muy interesante y me gustaría que le explicaras a Diana, y esto te lo voy a dejar a ti para que tú la respondas. Dice que ella tiene un Post-Graduation Work Permit y recibe una oferta laboral 100% remota, pero la compañía tiene su sede en Quebec. ¿Será válida para calificar a la residencia permanente? Ella vive en Ontario. No. Para calificar para una nominación provincial en Ontario, la compañía tiene que estar radicada en Ontario, tiene que llevar 3 años en el mercado laboral en Ontario, y se trata justamente de que le des soporte a la economía de Ontario. O sea, si la compañía está en Quebec, entramos perdiendo con Ontario. Y tenemos otro asunto, Clau, aunque ella trabaja remotamente, ella trabaja para una compañía en Quebec, por lo tanto, aunque ella vive en Ontario, ella no es elegible para Express Entry tampoco, porque estaría completamente trabajando para una compañía que físicamente se encuentra en Quebec. Entonces, en esos casos es cuando son esos trabajos remotos, o te vas a vivir a Quebec o consigues un trabajo en Ontario, porque finalmente ni eres de aquí ni eres de allá, porque si quieres tramitar por una residencia permanente en Quebec, tienes que estar físicamente viviendo en Quebec. Vale, tengo un par de preguntas en Instagram, Gaby. Jamie Suárez nos dice, nominación provincial en Ontario debe tener oferta y tiempo mínimo de trabajo. Y te voy a contar algo, Jamie. Ontario es probablemente la provincia que más problema pone con las nominaciones provinciales. Y tienen razón para hacerlo, porque finalmente los cupos son muy poquitos. Este año tenemos 9,000 y vamos a subir a 18,000, creo que es. Al 2025 vamos a venir subiendo paulatinamente, pero son muy poquitos para el medio millón de personas temporales que recibe la provincia. Entonces, ¿qué te pide Ontario? Te pide que haya una oferta de trabajo por tiempo indeterminado, por lo menos por un año después de la residencia. Y para acabar de rematar, Ontario no tiene conectadas estas categorías con oferta de trabajo al Express Entry. Hay que mandarlo por el otro portal, lo que significa que el tiempo de proceso de Ontario, discúlpame, se va a duplicar. Ontario, a partir del momento en el que tú recibes invitación a aplicar y mandas documentación, se puede demorar entre 4 y 8 meses en revisar la nominación provincial. Después viene el proceso de residencia, que se está tardando 21 meses. Entonces, no tiene que tener un tiempo, digamos, porque puede ser full time, indeterminate, pero estamos hablando de que tú vas a permanecer con la compañía alrededor de 3 años como mínimo. Gaby, tengo otra en Instagram que me las había brincado porque no, como no me están entrando derecho, es de Milena Franco que dice, dentro de los anuncios hay algo referente al sponsorship.
Oh, eso está fantástico, porque finalmente el anuncio que ha hecho Inmigración es que va a como los procesos de residencia permanente para las personas que se encuentran fuera de Canadá y los patrocinios de esposos e hijos en ocasiones se tardan mucho tiempo y estamos hablando que es mínimo un año. Lo que va a hacer inmigración es ahora dar la oportunidad de que se puedan tramitar visas para los esposos e hijos de las personas que ya se encuentran en trámite de residencia permanente, que ya han recibido la aprobación por parte del patrocinador para que puedan tramitar una visa con un periodo de 30 días y ya estando dentro de Canadá sean elegibles para aplicar por un permiso abierto de trabajo. Esa es una excelente noticia, Clau, una excelente noticia, puesto que va a permitir que esa reunificación familiar sea mucho más rápido y creo también que va a descargar completamente las embajadas fuera de Canadá en este tipo de procesos porque se pueden seguir manejando dentro de Canadá a través de Mississauga y los procesos serían inclusive hasta más rápido. Precisamente el día de hoy recibimos la buena noticia de que nos aprobaron una residencia permanente de un patrocinio dentro de Canadá en menos de 5 meses, así que estábamos súper contentos por nuestros clientes. Era un caso muy, muy difícil y en 5 meses nos lo aprobaron, así que definitivamente en este tipo de procesos y en todos los procesos que nosotros representamos a nuestros clientes, la colaboración del cliente es muy importante, porque es un trabajo en equipo, es un trabajo entre ustedes y nosotros, y definitivamente esta noticia es excelente, Clau. Yo estoy muy emocionada por todos nuestros clientes que van a poder venir y ya estar con sus familias. Clau, tenemos una pregunta de José Jaime García González. Nada más le quiero comentar que nosotros no manejamos Quebec, por lo tanto no te podemos dar respuesta a tu pregunta. No la voy a leer tampoco por ello. Y te pregunta Cabal 96 que cuántos años de vigencia tiene el certificado de WES y si la experiencia laboral de 2 años en Canadá y la experiencia laboral de 2 años en Canadá, porque no aplicó, porque estudió un programa de PhD. Mira, esta me encanta porque esta sí que complica las cosas. Bueno, la de UAS es fácil, tiene una vigencia de 5 años, pero la experiencia laboral en Canadá, para que te cubra bajo el Canadian Experience Class, tiene que ser adquirida en los últimos 3 años. Pero resulta que como experiencia laboral en Canadá te dan puntos por los últimos 10. ¿Qué significa esto? Que tú puedes sumar los puntos de experiencia laboral en Canadá, que la experiencia que tuviste hace 4 años, te suma puntos en el Express Entry como experiencia laboral, pero no te permite calificar bajo el Canadian Experience Class, sino que te pone a calificar bajo el Federal Skilled Workers. ¿Qué significa esto? Que tienes que demostrar fondos, por ejemplo. Es curioso cómo funcionan estas cosas con inmigración, porque son bastante confusas, pero así es. O sea, la experiencia laboral que obtuviste aquí, maravillosa, te da los puntos que necesites. Prepárate con plata, con dinero. Así es, Iván Rendón nos hace la misma pregunta, no te la voy a responder, Iván, porque ya dimos la respuesta, que una oferta de trabajo en Ontario y trabajar para Quebec. Tenemos aquí la pregunta de Connie López, que dice que su hija está tramitando su residencia por matrimonio. Quisiera saber qué proceso sería mejor para ella, si solicitar una visa de turista o esperar a que ella le pida. Mira, con los cambios, yo diría que lo mejor es solicitar la visa, porque pues el compromiso del gobierno es sacarlas en esos 30 días, que me parece absolutamente espectacular. Y aquí hago una pausa para hacer también un llamado. O sea, yo entiendo que todos queremos hacer las cosas por nosotros mismos, que no queremos estar dependiendo de nadie, que no queremos ser una carga para nuestra pareja, pero también tenemos que entrar a pensar, ahora que se están complicando tanto las cosas en inmigración, ¿cuál es el punto dentro de todo esto? Y yo, o sea, lo comento porque mi hermano es uno de esos casos que me decía, yo no voy a aplicar por la residencia permanente como dependiente de mi señora, porque es que yo no me pienso casar con ella para sacar los papeles. Y yo le decía, por Dios, llevan 9 años viviendo juntos. O sea, ¿a qué te refieres con que no me voy a casar por papeles? Entonces, es eso. Aquí tenemos muchísimas parejas de personas que ya son residentes o ciudadanos canadienses o que van mucho más adelante en el proceso, que ya terminaron los estudios, que ya cumplen con los requisitos y demás, y son parejas sólidas, son parejas serias, no es que estén entrando en una relación sencillamente porque me va a quedar más fácil sacar la residencia. Pero yo pienso que en un momento como este, donde inmigración se está volviendo tan complicado, tenemos que evaluar si la relación realmente es seria y cuál sería, o sea, el sufrimiento que me generaría a mí que se rompiera si yo no saco mis documentos. Porque en esta pregunta que nos hacen de patrocinio, vemos muchísimas que también nos dicen, lo que pasa es que yo no quiero sacar papeles como dependiente de lo que yo lo quiero hacer por mí mismo. Yo pienso que ahí hay mucho que evaluar, porque esa parte emocional y sentimental también es muy importante. Si a mí no me dan la residencia, ¿qué va a pasar con mi pareja, con mis hijos? Si estoy en una relación sólida, el proceso de patrocinio puede ser
el más rápido y el más seguro, entre otras y muchas. Así es, pero en el caso de Connie López es tu hija la que está aplicando por residencia permanente, entonces por lo tanto, Connie, desde mi punto de vista, a lo mejor te iría tramitar una visa porque tu hija, para que tu hija te pueda patrocinar, van a pasar a lo mejor 3 o 4 años, así que hasta que ella se convierta en residente permanente. Ella dice Ay, venir yo de... entendí que la hija la iba a patrocinar el marido, mira. No, sí, te tardaría 3 o 4 años para que tu hija te pueda patrocinar, así que lo mejor es tener una visa para que la puedas venir a visitar. Claro, tenemos cuántos fondos. Hammer Rojas nos pregunta que cuántos fondos debe demostrar para la nominación provincial si está demostrando ingresos por medio de su salario. Es difícil contestar esa pregunta porque Depende de la provincia, digamos, Manitoba pide 10,000, British Columbia es dependiendo del laico, que es el corte del número de integrantes de la familia para los 6 meses en una ciudad de más de 500,000 habitantes, y para una familia de 2 pueden ser 20 y tantos mil, para una familia de 3 debe estar cerca de los 30,000, pero permite que se suplementen con el salario. Entonces hay que mirar la regulación de cada una de las provincias porque todas son distintas. Hay provincias que nos dicen, independientemente de su salario, yo quiero ver $10,000 en la cuenta. Así es, y eso es muy importante, Clau, porque muchas veces personas nos dicen, no, pero aquí dice que yo no necesito demostrar fondos porque ya tengo trabajo, pero de todas maneras, inmigración siempre, inclusive a los de Canadian Experience Class, que no se supone que no tienen que demostrar fondos, les pide una carta del banco que demuestre cuáles son, cuánto dinero tienen y cuánto dinero deben, porque también el oficial de inmigración evalúa si ustedes pueden establecerse financieramente en la provincia. Y una persona que, digamos, ha estado en Canadá 6, 7 años, pero debe $250,000 y nada más tiene $5,000 en su cuenta, esa persona obviamente es un riesgo para que se quede en Canadá. Y es por eso es que siempre se tiene que presentar esta carta, y en el caso de las nominaciones provinciales es exactamente lo mismo. Aunque tengas un empleo, se tiene que demostrar que tienes experiencia. Bueno, Oscar Andrés Higuera, que siempre está con nosotros, nos dice que inmigración no da puntada sin dedal, y eso es cierto, Oscar. El gobierno no da puntada sin dedal. Inmigración a Canadá no es un programa humanitario, es un programa, aunque tiene una categoría humanitaria, es una categoría chiquita, esto es un programa económico. Esto se trata de que el país pueda tener el número de inmigrantes que necesita para poder soportar la carga pensional, para poder soportar todos los servicios sociales, para poder mantener una economía. Esto no se trata de hacerle favores a los que están afuera, se trata de preservar el estilo de vida de los que estamos adentro. Así que cada vez va a ser más complicado. Pero todo esto tiene soluciones, o sea, no estamos diciendo que sea imposible, todo lo contrario. Todos los años la cuota sube. Vamos a llegar a, ¿cuánto es, Gaby? ¿500,000 en cuánto? En 3 años, es la cosa. Lo tenemos ya encima, en el 2025. La pregunta es, ¿quiénes van a estar dentro de ese grupo de 465,000 este año y 500,000 en el 2025? Ahí es donde tenemos que ver cómo nos vamos a meter, qué tenemos que cumplir, cuáles son los requisitos y cómo los vamos a alcanzar. Así es, Clau. Y antes que nos vayamos, Oscar, no voy a leer tu pregunta, pero una hoja adicional es la respuesta. Hans Vadillo, y esta sí me gustaría que la respondieras, dice, si trabaja como Digital Marketing Coordinator y en sus funciones está el diseño de páginas, ¿sería elegible para este nuevo programa de profesiones aunque no tenga el título de Web Designer? Ahí es en donde van a salir todas esas confusiones y mucha gente va a ser inelegible precisamente por situaciones precisamente como esta. Y lo que no sabemos, mejor dicho, lo que nos imaginamos, pero que todavía no tenemos confirmado, y en esto quiero ser bastante clara, es que inmigración se vaya a alinear con el NOC, donde se pidan los requerimientos de estudio y los requerimientos de experiencia. Pero puede ser también que termine no siendo así, y que el hecho de que tú tengas la parte de diseño gráfico que está de una u otra forma vinculada se pueda amarrar a lo de diseño de página web. Pero también ahí hay que mirar una cosa, porque si tus funciones son combinadas y tus funciones son el 20% de web designer y el 80% de diseño o de multimedia, lo que sea, de social media, pues entonces 6 meses no son 6 meses de trabajo. Y allí es donde van a empezar a generarse todos estos problemas de las negativas de residencias permanentes. Y con esto quiero comentarles algo. Resulta que los cupos son estáticos. Gaby, Perdón, me te lo, pusiste. te lo puse porque esto es diferente a Vancouver y quiero que lo respondas después. Ah, Digo, pero diferente a Quebec, ay, diferente a Quebec. Gaby, no sé qué hice. No sé qué hice. Yo no tengo ni idea cómo funciona este aparato. Ok, Eso pero les lo voy voy a a poner contar para que no se nos olvide. la pregunta.
pero quería contarles algo. El número de residencias permanentes que se niegan en Canadá es altísimo. Ustedes no se alcanzan a imaginar el porcentaje tan grande. Y es debido a que respondemos mal las preguntas en el portal, porque estamos considerando ofertas de trabajo cuando no existen, porque tenemos NOCs mal identificados, porque no podemos documentar la experiencia laboral. Por eso es que inmigración siempre invita, digamos que un colchoncito de seguridad por encima de lo que se requiere. Pero lo cierto del caso es que cuando tenemos un portal que tiene 180,000 perfiles adentro y necesitamos solamente 90,000, la competencia es dura. Entonces no nos podemos arriesgar a cometer errores que pueden ser fácilmente prevenibles. Clau, Y y te lo puse esto porque Lili nos pregunta si ella trabaja en una empresa en Toronto pero vive en Vancouver, ¿podría aplicar para Express Entry? Esta es una diferencia, es una situación completamente distinta para los que viven en Ontario y trabajan en Quebec. ¿Por qué, Clau? Cuéntanos por qué es diferente y por qué sí Lili podría calificar para Express Entry. yo voy a asumir que cuando Lili nos dice para el Express Entry estamos hablando del Canadian Experience Class. El Canadian Experience Class es un programa federal. Y cuando son federales, yo tengo 12 provincias y territorios para moverme. Fíjense que dije 12 y no 13, porque no me puedo ir a vivir a Quebec. Que quede claro. Yo califico bajo el Canadian Experience Class, me seleccionan bajo el Canadian Experience Class y yo puedo vivir en Vancouver y trabajar para Toronto sin ningún problema. Ahora, trabajar un año en Canadá no significa que yo vaya a recibir una invitación a aplicar bajo el Canadian Experience Class, porque vuelve y juega. Esto es un sistema de puntos. O sea, yo califico. Yo trabajo un año, tengo un nivel de 5, si estoy en un tier 2 o 3, o un nivel de inglés de 7, si estoy en un tier 0 o 1, y soy elegible. Pero es que si yo entro al portal con 380 puntos, no hago nada, no me invitan a aplicar. Ahora, yo puedo tener, digamos, en la ronda pasada, la semana pasada, que fue 488, yo podía tener 487. Igual no me invitan y es un puntaje altísimo que yo tengo que tener la calificación y el puntaje. Mientras sea Canadian Experience Class, Federal Skilled Workers, los trades no, porque requieren una oferta de trabajo o tener la licencia es regional, o sea, es provincial. Entonces, mientras sea Federal Skilled Workers o Canadian Experience Class, yo soy movible. Yo puedo vivir en un lado, trabajar al otro, cambiar de empleador, irme para otra parte, hacer lo que yo quiera. Pero si yo tengo el soporte de una empresa o tengo una nominación provincial, estoy amarrado. Me quedo donde estoy. Y no lo puedo pedir, sino donde estoy. Y por eso es por lo que si tienen un trabajo en Quebec y viven en Ontario, las nominaciones provinciales no aplicarían porque o tendrían que vivir en Quebec para poder ser apoyados por la provincia o tener un trabajo en Ontario para tener esa nominación provincial. Porque no todo el mundo obtiene los puntos para Canadian Experience Class. Clau, y finalmente, pues ya se nos fue el tiempo, ya Pasamos 10 tenemos, minutos. pasamos 10 minutos y como siempre es fantástico estar aquí contigo y no nos alcanza el tiempo para contestar todas estas preguntas y pues muchas gracias, Clau, como siempre, por estar dispuesta a ir más allá de lo que podemos informar en este programa. No, es un placer haber estado con ustedes. Aquí hay algo que me deja un poquito preocupada y no me quiero ir sin resolverlo, Gaby, porque estas son ese tipo de cosas que definitivamente no se pueden dejar pasar. Y es Cristina Restrepo. Restrepo nos dice buenas noches. Hace un par, no, espérame. Aquí es la que dice que en YouTube hay una familia que muestra la opción de curso de inglés y permiso de estudio para la pareja. Quiero que sepan que esto lo tumbó inmigración el año pasado, ya no me acuerdo si fue en abril o en septiembre, pero ya no existen permisos de trabajo para los acompañantes de estudiantes de inglés, ni en instituciones públicas ni en instituciones privadas. Les puse en la pantalla los datos de contacto de Professional Upgrading, que es la agencia con la que nosotros trabajamos, para los que están pensando en estudiar aquí en Canadá y están pensando en estudiar idiomas con futuro, o sea, con propósito de venir luego a estudiar, a buscar una residencia, la idea es hagan un programa de inglés online. Hagan el pathway desde fuera. Y para los que están buscando programar una cita con nosotras, pueden entrar a nuestra página web, si soy capaz de encontrarla. No, Gabriela, definitivamente, qué desastre. Ahí está nuestra página web para que puedan programar la cita. En la parte alta derecha encuentran el enlace de agendar cita y aprovechen que hasta el 5 estamos celebrando el aniversario de la unión de Gabriela y yo, que fue el 29 de mayo, y por eso tienen un descuento de $50 en la consulta. Así que programenla antes de que se acabe, porque a partir del 5 ese descuento se acaba. Y yo creo que ya con esto no nos queda más que agradecerles a todos por habernos acompañado, Gaby. ¿Puedo decir una cosita antes de irnos para todos aquellos que vienen a estudiar? Manitoba ha sido una de las provincias que todo el mundo está promocionando, que porque después de 6 meses pueden obtener la residencia permanente. Las universidades de Manitoba
ya tiene cupos cerrados hasta mayo del 2024. Si ustedes van a aplicar para estudiar en Manitoba, tienen que estar haciendo el permiso de estudios ya. Es decir, que si van a entrar en septiembre del 2024, ya tienen que iniciar el trámite del permiso de estudios porque si no se van a quedar sin lugar. Entonces, lamentablemente, la universidad les presiona y les presiona y les presiona, y hoy uno de nuestros clientes recibió una carta que ella va a estudiar, se supone que iba a entrar en un programa en mayo de 2024, que el cupo ya está cerrado, y para que pueda entrar en una lista de espera necesita ya tener su permiso aprobado. Estamos hablando de que estamos un año con anticipación, los cupos ya están cerrados, así que aquellos que piensan estudiar en Manitoba, porque por ahí vi una pregunta de alguien que quería estudiar en Manitoba, es que empiecen a tramitar su permiso ya. Empiecen de una vez. Bueno, y ahora sí, 8:11, 1.000.000 de gracias a todos por habernos acompañado. Estén pendientes de las redes sociales porque vamos a hacer un par de webinars sobre o sea, estos cambios que van a ser específicos por ocupaciones y pues están todos invitados, como siempre. Son webinars gratis, pero los vamos a hacer de una forma distinta porque esa es información muy específica. Estén pendientes de ellos para que se puedan registrar. A todos que tengan una muy feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta dentro de 8 días.